Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada hoy porque vamos a desentrañar un misterio que ha tenido a todos hablando, la misteriosa pista que Hande Erçel le dio a Kerem Bürsin. Sí, así como lo escuchan. Han pasado tantas cosas en el mundo del entretenimiento turco, y especialmente en la vida de estas dos personalidades tan queridas, que a veces es difícil seguirles el rastro. Pero hoy, nos vamos a sumergir de lleno en este pequeño enigma, analizando qué podría significar y cómo está afectando su relación, o al menos, la percepción que tenemos de ella. Si eres fan de Hande y Kerem, o simplemente te encanta el chisme jugoso y las teorías conspirativas de celebridades, quédate conmigo porque esto se pone bueno. Y antes de empezar, si todavía no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta tenerlos aquí y crear contenido para ustedes. Así que la historia gira en torno a una publicación que Hande hizo en sus redes sociales, algo que a simple vista podría parecer inofensivo, pero que los fans más observadores y nosotros, por supuesto, hemos interpretado como una clara y directa señal para Kerem. ¿Qué fue exactamente? Bueno, Hande compartió una foto, creo que fue en sus historias de Instagram, y en ella aparecía un objeto muy específico, acompañado de una frase. Ahora, la clave aquí no es solo la imagen, sino el contexto y el momento en que se dio. Para aquellos que no están al tanto, Hande Erçel y Kerem Bürsin, quienes se conocieron y enamoraron en el set de la exitosa serie Sen Kalkam, han sido una de las parejas más adoradas del panorama turco. Su química en pantalla era innegable, y esa chispa traspasó la ficción para convertirse en una relación real que capturó los corazones de millones. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de las celebridades, su relación ha estado sujeta a constantes rumores y especulaciones. Han habido periodos de intensa felicidad pública, seguidos de silencios que alimentan las dudas. Y es precisamente en uno de esos momentos de aparente distanciamiento, o al menos de menor visibilidad pública de su relación, que Hande lanza esta misteriosa pista. La publicación en cuestión mostraba algo así como un libro, o quizás un diario, y la frase que lo acompañaba era algo del estilo de recordando los buenos tiempos, o un vistazo al pasado. Algo que, de nuevo, puede sonar bastante general. Pero, aquí viene lo interesante. Los fans inmediatamente conectaron esto con Kerem. ¿Por qué? Porque este objeto o la temática de la publicación tenía una conexión directa, o se percibía así, con algo que Kerem había mencionado o compartido anteriormente o incluso con un momento específico de su relación que ellos, como fans, atesoran. Podría ser un libro que Kerem recomendó, o que Hande le regaló en algún momento, o una frase que ambos usaban como código entre ellos. La belleza de estas pistas es que son lo suficientemente ambiguas como para permitir que la imaginación vuele, pero lo suficientemente específicas como para que quienes lo siguen de cerca sientan que entienden el mensaje. Y los fans de Hande y Kerem son unos detectives increíbles, de verdad. No se les escapa nada. Rápidamente esta historia explotó en las redes sociales. Los comentarios inundaron las publicaciones relacionadas con ellos, con teorías y análisis. Algunos decían que era una forma sutil de Hande de recordar a Kerem los momentos felices que compartieron, quizás como una forma de tender un puente, de reavivar la llama. Otros, más escépticos, lo veían como una simple publicación nostálgica, y que la conexión con Kerem era pura coincidencia o una interpretación exagerada de los fans. Pero, ¿qué dice Kerem al respecto? Pues bien, hasta ahora, Kerem se ha mantenido relativamente en silencio sobre esta pista en particular. Y esto, amigos, es parte de lo que hace el misterio aún más intrigante. Si Hande está enviando un mensaje, ¿lo ha recibido Kerem? ¿Cómo ha reaccionado? Su silencio podría significar muchas cosas. Podría significar que no quiere alimentar más especulaciones. Podría significar que está procesando el mensaje. Y esto es lo más emocionante para muchos, podría significar que está planeando su propia respuesta, su propia pista, manteniendo el juego en marcha. Analicemos las posibles interpretaciones. Si Hande realmente le estaba enviando un mensaje a Kerem, ¿cuál era su objetivo? Podría ser una invitación a reflexionar sobre su relación, a recordar por qué empezaron, los sentimientos que los unieron. En el mundo de las relaciones, especialmente las que comienzan bajo los focos, a veces es fácil perderse en la rutina, en la presión, y olvidar las bases. Una pista así podría ser una forma de decir, oye, ¿recuerdas esto? ¿Recuerdas lo que sentíamos?
Es una estrategia dulce y un poco juguetona, muy en línea con la imagen pública que suelen proyectar. Otra posibilidad es que sea una señal de que Ande está abierta a una reconciliación o a un acercamiento. Si la relación ha pasado por un bache o si se han distanciado, este tipo de gestos pueden ser el primer paso para tender puentes. La nostalgia como emoción es poderosa. Nos hace revivir sensaciones, recuerdos, y puede ser un catalizador para la acción. Y si esta pista ha surgido en un momento en que ambos como individuos están reflexionando sobre sus vidas, sus relaciones, y quizás sus caminos se están volviendo a cruzar de alguna manera, entonces cobra aún más relevancia. Por otro lado, debemos considerar la perspectiva de Kerem. Si él ha visto esta publicación, ¿cómo la habrá interpretado? ¿Se habrá sentido halagado, recordado, quizás un poco nostálgico él también? ¿O habrá pensado que es un intento de llamar la atención, o simplemente una coincidencia sin mayor trascendencia? La verdad es que sin una declaración directa de su parte, solo podemos especular. Y en el mundo de las celebridades, la especulación es el pan de cada día. Ahora hablemos de la reacción de los fans. Es fascinante observar cómo la comunidad de seguidores de Ande y Kerem se moviliza ante cada pequeño detalle. Se crean grupos de discusión, se analizan cada foto, cada comentario, cada me gusta. Para ellos, Ande y Kerem no son solo actores, son personajes de una historia de amor real que están viviendo, y ellos son parte activa de esa narrativa. Esta pista ha sido un festín para la imaginación colectiva. Las teorías van desde un reencuentro inminente hasta una forma sutil de desearse lo mejor en sus carreras individuales. Lo que está claro es que la conexión emocional que estos dos artistas generaron con su público es muy fuerte, y por eso cada pequeño gesto adquiere una dimensión especial. ¿Y por qué esta pista en particular ha resonado tanto? Quizás porque viene después de un periodo de silencio, o de rumores de distanciamiento. Cuando las cosas no están claras, cualquier pequeña señal se magnifica. Es como un rayo de luz en medio de la niebla. Y si esta pista está relacionada con momentos compartidos, con experiencias que ambos vivieron y que los fans también pudieron seguir a través de sus redes sociales, entonces se crea un eco, una resonancia emocional que va más allá de una simple publicación. Es el recuerdo de una época, de una conexión que marcó a muchos. Podríamos incluso pensar que esto es parte de una estrategia de marketing. Las celebridades y sus equipos son muy conscientes del poder de la interacción y la especulación. A veces estas pistas misteriosas pueden ser una forma de mantener a la audiencia enganchada, de generar conversación, de mantener su relevancia en el ojo público. Sin embargo, con Ande y Kerem, dada la intensidad de su relación pasada y la forma en que se desarrolló, parece más probable que sea un gesto genuino, aunque sea sutil. Ellos siempre han demostrado una conexión profunda, y si bien han tomado caminos diferentes en el ámbito profesional y personal, los lazos que se crearon en ese momento de éxito compartido son difíciles de romper por completo. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? La pista de Ande Erçel Kerem Bürsin es, en esencia, un enigma abierto. Es un recordatorio, una posible invitación, un gesto nostálgico. Podría ser el inicio de algo nuevo, o simplemente un bonito recuerdo compartido. Lo que sí es seguro es que ha reavivado la conversación sobre su relación y ha demostrado, una vez más, la profunda conexión que existe entre ellos y su público. Los fans seguirán observando, analizando y esperando. Y quién sabe, quizás pronto veamos una respuesta de Kerem, o quizás simplemente disfrutemos de la intriga que rodea a esta misteriosa pista. Lo importante es que independientemente de lo que suceda entre ellos, su legado en la televisión turca y en los corazones de sus seguidores está asegurado. Han sido una pareja icónica, y estos pequeños destellos de su vida personal solo añaden más fascinación a su historia. Y hasta aquí llega nuestro análisis de hoy. Hemos desentrañado, o al menos hemos intentado desentrañar, el misterio detrás de la pista de Ande Erçel Kerem Bürsin. Hemos explorado las posibles interpretaciones, la reacción de los fans y el impacto que estos gestos tienen en el mundo del entretenimiento. Como hemos visto, la clave está en la conexión emocional que crearon y en la imaginación desbordante de sus seguidores. Al final, lo que queda es la huella imborrable que dejaron en la pantalla y en nuestras emociones. Muchísimas gracias por acompañarme en este recorrido por el mundo de las pistas misteriosas y las relaciones de celebridades. Ha sido un placer compartir este análisis con ustedes. Me encantaría saber qué piensan ustedes.
¿Cuál creen que fue la verdadera intención de Ande al publicar esa pista? ¿Creen que Kerem responderá de alguna manera? Déjenme todos sus comentarios y teorías aquí abajo, porque me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su opinión es súper importante para nosotros. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos y, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que no se pierdan nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.